3, 2, 1. Lecciones acerca de la manera ordenada por Dios. Lección 31. Todo lo que abarca y lo importante que es la manera ordenada por Dios. Lectura bíblica. Hebreos 10:20. Entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Hechos 2:42. Y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Efesios 4:11-12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Primera de Corintios 3, 13, 14. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego es revelado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego mismo, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Todo lo que abarca la nueva manera. En cuanto al aspecto objetivo de la verdad, Cristo, el Espíritu, la vida y la Iglesia, lo vemos en Colosenses 3, 4a, Juan 15, 4, 5, Primera de Corintios 15, 45b, Éxodo 30, 23, 35, Juan 14, 17, Filipenses 1, 19, 21a, Efesios 1, 23, 4, 1, 6. B. En cuanto al aspecto subjetivo de la práctica, engendrar, nutrir, perfeccionar y edificar, en Juan 15, 16, Primera de Tesalonicenses 2, 7, Efesios 4, 12, Primera de Corintios 14, 31. C. La nueva manera es la manera ordenada por Dios de practicar la economía neotestamentaria de Dios, Lucas 10, 3, 6. D. La nueva manera es un camino de muerte y resurrección. Hebreos 10, 20. 1. La nueva manera es la manera en que las personas pueden ser avivadas. Segunda de Corintios 4, 16. 2. La manera ordenada por Dios desarrolla el don, la función y la capacidad de vida de cada uno. Primera de Corintios 3, 6, 14, 31. La nueva manera es la manera ordenada por Dios y es la manera bíblica de practicar la vida de iglesia. Hechos 2:46, 5:42, Primera de Corintios 14:26. Segundo, lo importante de la nueva manera. Efesios 4:11, 12, 16:1, Primera de Corintios 3:13, 14. A para el Señor, B para el recobro del Señor, C para el ministerio del Señor y D para nosotros.
Extractos del ministerio. Todo lo que abarca la nueva manera. Cuando empezamos a tomar esta nueva manera, no estábamos del todo seguros acerca de cómo hacer las cosas. Sin embargo, hemos visto claramente el principio y el énfasis. Nos esforzábamos en una sola cosa. El principio no se puede cambiar y el énfasis no puede ser reemplazado. La verdad siempre será la verdad. Mi principio y énfasis son Cristo. También necesitan escuchar de una manera adecuada, sin dar por sentado que ya han entendido exactamente lo que se les ha hablado. He descubierto que las personas fuera de este entrenamiento no entienden con claridad, o han malentendido, o tienen muchas opiniones con respecto al cambio del sistema. Por tanto, me siento obligado a presentarles todo lo que abarca la nueva manera en su totalidad para que puedan tener un panorama completo. En cuanto al aspecto objetivo de la verdad, Cristo, el Espíritu, la vida y la Iglesia, debemos comprender que el recobro del Señor consiste en que se recobre a Cristo, el Espíritu, la vida y la Iglesia. Cristo es corporificación y la expansión del Dios triuno. Él es el Dios hombre, todo inclusivo. Tenemos una descripción apropiada, simple y clara de esto en Himnos número 215. El Espíritu es la expresión final del Dios triuno. La teología que se encuentra en la cristiandad ha separado a Dios en tres personas. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu es otra persona. Pero según la Biblia podemos ver que Cristo es la corporificación de Dios y no está separado del Padre. Él mismo dijo, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. Luego dice de nuevo, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Juan 17:21. La Biblia también dice que el Espíritu Santo es la realidad del Hijo. Juan 14:17-20 y 1 de Juan 5:6. Por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Este Dios triuno ha pasado por la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección de los muertos y ha llegado a ser el Espíritu vivificante. Al final de la Biblia dice, entre comillas, y el Espíritu y la novia dicen ven. Apocalipsis 22:17. El Espíritu aquí es la expresión final del Dios triuno procesado. Además, la vida es simplemente Cristo y la vida es también el Espíritu. En Juan 14, Cristo dijo, yo soy la vida. Este Cristo, quien es la vida, habiendo pasado por los procesos para llegar a ser el Espíritu vivificante, Cristo, quien es la vida, entró en nosotros para ser la vida que disfrutamos. Romanos 8:2 habla de el Espíritu de vida. La vida pertenece al Espíritu y el Espíritu es de vida. Estos dos son uno en realidad. Por tanto, Cristo es el Espíritu y el Espíritu es vida. El Espíritu que entra en nosotros es el Dios triuno como nuestra vida eterna e incorruptible. Cuando ganamos esta vida, el resultado es que se produce la Iglesia y la consumación máxima de la Iglesia es la Nueva Jerusalén. Los 66 libros de la Biblia comienzan
con Dios, el Dios triuno, y tienen su consumación en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es la máxima manifestación de la mezcla del Dios triuno procesado y consumado con el hombre tripartito, redimido y transferido. En cuanto al aspecto subjetivo de la práctica, engendrar, nutrir, perfeccionar y edificar. Ya hemos presentado la nueva manera en cuanto al aspecto objetivo de la verdad. Respecto al aspecto subjetivo de la práctica, el primer punto consiste en predicar el Evangelio. Cada uno que es salvo debe estar dispuesto a predicar el Evangelio. Hasta este punto ustedes pueden darse cuenta de que la nueva manera no consiste simplemente en tocar puertas para predicar el Evangelio, ni tampoco se detiene en edificar reuniones de hogar. La nueva manera, además, requiere que seamos personas vivientes que pueden hablar y también escuchar. Nosotros mismos, sino para establecer las iglesias locales a fin de edificar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal. La nueva manera es inclusiva. Comienza con llamar a las puertas para predicar el Evangelio a fin de impartir al Dios triuno en las personas. Luego continúa al establecerse reuniones de hogar, de las casas de los creyentes o en las casas de los creyentes, donde se hablan y se escuchan los unos a los otros para la edificación de las iglesias locales. Cuando edificamos la iglesia o las iglesias locales de esta manera, edificamos el cuerpo de Cristo. Espero que todos ustedes puedan escuchar esta palabra de una manera completa, detallada y cabal. Entonces, cuando ustedes regresen a sus respectivas localidades a hablar, deben hablar también de una manera completa, detallada y cabal. El centro de todo el Nuevo Testamento es la economía divina de Dios. La economía de Dios es el plan de Dios, su arreglo divino para impartirse a sí mismo en sus escogidos. Dice el hermano que él fue enviado a Estados Unidos para estar vinculado a esta economía y no hizo nada independiente de esta economía. Cuando salgamos debemos aferrarnos al concepto y al profundo sentir de que estamos saliendo a visitar a las personas para la economía de Dios. La economía eterna de Dios involucra e incluye a millones de hijos de paz. Estos hijos de paz necesitan que nosotros vayamos y los visitemos en sus hogares. La nueva manera es un camino de muerte y resurrección. Hebreos 10:20 dice: entrada que Él inauguró para que nosotros, como camino nuevo y vivo, a través del velo, esto es, de su carne. El velo aquí es un tipo de la carne de Cristo. Nuestra carne necesita ser quebrantada y tenemos que negar la vida de nuestra alma. Todo aquello que esté en la vieja creación es viejo. Únicamente al estar en la nueva creación puede haber novedad. Si predicamos el Evangelio en la vieja creación y servimos a Dios en nuestra carne, nuestra manera es la vieja manera. Pero cada vez que predicamos el Evangelio y servimos a Dios en la nueva creación, esto es a través de nuestro espíritu, tenemos la nueva manera. ¿Qué es entonces la nueva manera? La nueva manera es el camino de muerte y resurrección. Esta manera requiere que nos neguemos a nosotros mismos.
El secreto de la nueva manera es la muerte y la resurrección. El hombre natural no puede honrar esta nueva manera, mucho menos la carne. Es totalmente equivocado que un hombre dé por sentado que por el hecho de tener un nivel de educación elevado o porque ha pasado por todos los sufrimientos de la vida humana, está calificado para predicar el Evangelio. El servicio en la nueva manera requiere que neguemos el yo, la carne y la fuerza natural. La nueva manera es la manera en que las personas pueden ser avivadas. La manera de reunirse revelada en la Biblia y la manera en la cual estamos entrando agresivamente y practicando con sumo cuidado es la manera de ser genuinamente avivados. Había un hermano que tenía responsabilidad en la denominación que usaba la mesa del comedor de su casa para tener la mesa del Señor en la mañana y para jugar mahjong después de la reunión. La vieja manera de reunirnos no requiere que las personas sean vencedoras o espirituales. Hoy día, si queremos tomar el camino del recobro, como se revela en la Biblia, necesitamos ser vencedores y amar al Señor. En otras palabras, necesitamos tener comunión con el Señor a cada instante, vivir en el Espíritu diariamente y andar conforme al Espíritu. En el pasado, el hermano que se paraba en el podio estaba en temor y temblor cada viernes por temor a que si no era vencedor y espiritual debido a que se había enojado, no podría hablar el día del Señor. Sin embargo, después de hablar el mensaje, todo su ser se relajaba y se sentía despreocupado y libre. En la nueva manera, sin embargo, no solo se requiere que una persona se pare en el podio, sino que todos se paren en el podio. Cada uno debe cumplir su función en la reunión, por lo menos todos deben orar. La reunión revelada en la Biblia es una en la cual todos oran, cantan, todos hablan y testifican. Esto requiere que vivamos en el Espíritu. Si nuestra conciencia nos dice que hemos cometido una ofensa, debemos confesarla delante del Señor inmediatamente y confesarlo a aquellos que hemos ofendido para reconciliarnos con ellos. Solo así podremos recobrar la comunión y por ende la función en la reunión. La manera ordenada por Dios desarrolla el don, la función y la capacidad de vida de cada uno. La manera ordenada por Dios, hablando negativamente, mata y anula la manera tradicional. Pero positivamente hablando, la manera ordenada por Dios desarrolla el don, la función y la capacidad de vida. Mientras usted sea cristiano, tiene la vida eterna y esta vida tiene la capacidad, la habilidad, el don y el talento y la función más elevados. La propagación de la vida divina necesita de cierta cantidad de tiempo y labor. Por tanto, existe la necesidad de una labor apropiada, con una dosis grande de paciencia. La nueva manera es la manera ordenada por Dios y es la manera bíblica de practicar la vida de iglesia. Quisiera mencionarles 3 versículos que son muy cruciales. Hechos 2:46 dice que los primeros cristianos partían el pan de casa en casa. Hechos 5:42 dice claramente que los primeros apóstoles iban de casa en casa para hacer 2 cosas: predicar y enseñar a Cristo como evangelio. Su evangelio no era teología ni mera doctrina. Su evangelio era una persona viviente, el propio Cristo,
a quien la religión judía de aquel tiempo se opuso al grado máximo. Y 1 Corintios 14:26, este versículo dice que cuando la iglesia se reúne, cada uno debe tener algo. Uno tiene salmo, otro tiene enseñanza, otro tiene revelación, etc. Por medio de estos versículos podemos ver la verdadera situación y condición de las reuniones de creyentes en los primeros días de la iglesia. Esta situación y condición no se ve en el cristianismo actual. La importancia de la nueva manera. Para el Señor, la nueva manera es la manera en que se edifica el cuerpo de Cristo de una manera orgánica. El Señor ha estado esperando esta edificación orgánica por casi 2000 años, pero lo que se practica en la cristiandad actual es el sistema clero-laicado tradicional. Tenemos dos caminos que escoger: la vieja manera del clero y el laicado, o la nueva manera para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo a través de las coyunturas, del rico suministro y por medio de la operación de cada miembro en su medida. Todos debemos tomar la nueva manera, la manera bíblica. No es aceptable preparar un mensaje para hablar una vez por semana y luego descansar el resto de la semana dándose la gran vida. Necesitamos darnos cuenta de que el disfrute de Cristo siempre tiene un resultado. Una persona quizás piense que está disfrutando a Cristo, pero es posible que ya esté cortada o separada del disfrute de Cristo. Es posible que se engañe a sí mismo. Si la manera que yo les he presentado es la que Dios ha ordenado y se conforma a las Escrituras, entonces necesitamos practicarla a cualquier costo. Así el Señor tendrá la manera con nosotros de completar su recobro. De otra manera, podremos obligarlo a que nos abandone y a que se vaya a otros. El Señor ya ha abandonado a otros en su mover y vino a nosotros hace 60 años. Pero, ¿dónde estamos hoy? Los dotados, los que tenían la delantera y los colaboradores necesitan perfeccionar a los santos necesitados, no hablándoles como congregación, sino al visitarlos en sus casas. Algunos de los colaboradores de más edad pueden llegar a sentir que se han vuelto inútiles ahora que estamos cambiando la nueva manera. De hecho, si los de más edad toman esta nueva manera, llegarán a ser más útiles. Sus años de experiencia son necesarios para perfeccionar a los santos. Solamente aquel grupo de personas que estén constituidos como la novia del Señor a través de practicar la nueva manera, estarán capacitados para atraer al Señor de regreso. En esta era, el Señor ciertamente nos ha revelado todas las visiones del Nuevo Testamento, capacitándonos para ver claramente la economía de Dios. Ahora debemos ser fieles en salir a tocar puertas a fin de ganar algunos para esta economía y para alimentar a los nuevos para esta economía al enseñarles la verdad. Por otro lado, nosotros mismos debemos vivir en esta economía. De esta manera tendremos un grupo de personas que están bajo la luz de la palabra, siendo enseñadas, cultivadas y suministradas, y quienes a diario llevan la vida de Cristo, lo expresan y han llegado a ser el Espíritu con Él.
viviendo en el Espíritu y andando por el Espíritu. Cuando el Señor regrese, estos serán su novia y las primicias que serán raptadas primero. En este grupo de personas que harán que es este grupo de personas que harán que el Señor tenga el deseo de regresar. ¿Dónde está la novia hoy día? Si la novia no está preparada, ¿cómo podría él regresar? Si de todas maneras tuviera que regresar, ¿no sería su venida en vano? Solo aquel grupo de personas que están constituidas como la novia a través de practicar la nueva manera serán capaces de traer al Señor de regreso. Espero que todos podamos ver esta visión claramente. Necesitamos acordarnos que estamos avanzando en el camino del recobro, empezando con el paso de tocar puertas. Si tocamos la puerta de un católico o de un cristiano, nunca debemos tratar de cambiarlos. No importa que tanto ellos lo alaben a usted, le den la bienvenida o lo admiren. Casi siempre regresarán a su propio redil. Sin embargo, debemos ser amplios y tratar de ayudarlos. De todas maneras, nuestro esfuerzo debe centrarse en los incrédulos o en los recién salvos, estableciendo reuniones en sus hogares y llevándolos a conocer la verdad. Para el recobro del Señor, la manera ordenada por Dios de reunirnos es un asunto crucial que aún no se ha recobrado. Si verdaderamente estamos en serio con el Señor para su recobro, necesitamos recordar que la manera ordenada por Dios de reunirnos es un asunto crucial que aún no se ha recobrado. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Dónde podemos ver que este versículo se ha completado? ¿Dónde podemos ver que este versículo se ha cumplido? Aún con la asamblea de hermanos hace un siglo, esto no fue plenamente recobrado. ¿Dónde podemos ver el cumplimiento de Hebreos 10:25? Este versículo dice, entre comillas, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuando veáis que aquel día se acerca. En Mateo 24:35 el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Lo que el Señor ha hablado, tarde o temprano, se cumplirá. La manera ordenada por Dios de predicar la economía neotestamentaria es la manera única y más eficaz. Recientemente, una hermana joven entre nosotros salió a visitar personas cerca de una semana sin llegar a bautizar a nadie. Ella ayunó, se arrepintió y clamó al Señor para que le diera la victoria. Cuando ella salió la siguiente tarde, bautizó a 6 personas. Su oración con ayuno fue escuchada por el Señor y ganó 6 nuevos creyentes. La manera ordenada por Dios de practicar la economía neotestamentaria es la manera única, la manera bíblica y la manera más eficaz. Estos nuevos creyentes a quienes hemos bautizado serán como nuestros hijos, a quienes amamos y cuidamos. Seremos como nodrizas que disfrutan cuando ven que sus hijos crecen. Un hermano que toma la delantera en Estados Unidos y que fue adiestrado en el entrenamiento de tiempo completo en Taipei, me dijo que se había vuelto adicto a tocar puertas
para bautizar a las personas y establecer reuniones de hogar. Para el ministerio del Señor, si rechazamos la manera ordenada por Dios, el ministerio del Señor se detendrá. Debemos darnos cuenta de que la meta de la oposición que hoy día es doble: oponerse a la manera ordenada por Dios y difamar, menospreciar y poner a un lado mi ministerio. Queridos santos, supongamos que hoy hagamos a un lado la manera ordenada por Dios y también a este ministerio. ¿Qué quedaría si hiciéramos esto? Si rechazamos la manera ordenada por Dios, no tenemos la manera de seguir adelante. Yo sé que si no tomo este camino, mi ministerio se detendrá. Para nosotros, el Señor viene pronto e iremos a su encuentro para rendirle cuentas. En los últimos años se han dado muchos mensajes respecto a la nueva manera, que es realmente la manera ordenada por Dios de reunirse y de servir. A través de estos mensajes, la manera ordenada por Dios es muy clara para nosotros. Al principio hubo cierta oposición y crítica acerca de la nueva manera, pero ahora casi no hay oposición. Casi todos los hermanos que toman la delantera en las iglesias, en el recoro del Señor, están muy claros respecto a la nueva manera. Sin embargo, con relación a poner en práctica la nueva manera, podemos ver muchas nubes, pero todavía no se ve nada de lluvia. La nueva manera ha sido revelada de forma clara para nosotros, pero nuestra respuesta no ha sido rápida, adecuada ni prevaleciente. Necesitamos salir a salvar a las personas. Necesitamos casarnos para poder engendrar hijos. Después de engendrar hijos, necesitamos alimentarlos, nutrirlos y cuidarlos con ternura. Luego, debemos perfeccionarlos y edificarlos para que hablen la palabra de Cristo, para que emanen a Cristo en su hablar y para que impartan a Cristo en otros al hablar. Esto es, que profeticen. Si practicamos esto conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento, ninguno de nosotros estará sin hacer nada. Sin embargo, me temo que muchos de los santos estén así. Quizás no nos demos cuenta de la gravedad de nuestra situación, pero un día lo veremos. El Señor dijo: negociad hasta que yo vuelva. Si el Señor viniera hoy y nos pidiera que le rindiéramos cuentas, estaríamos muy sobrios. El Señor viene y nosotros saldremos a su encuentro a rendirle cuentas. Sin embargo, muchos de los santos están en paz. La nueva manera es un camino que nos incomoda y no un camino que nos hace estar en paz. Debemos darnos cuenta de que la nueva manera no nos da descanso, más bien hace que estemos ocupados. Debemos tener esperanza, ser positivos, perseverar y esforzarnos con respecto a la nueva manera. Al mismo tiempo, aquellos que ya entraron en la nueva manera no deben menospreciar a los que todavía no han entrado, y aquellos que no han entrado no deben oponerse a los que ya lo hicieron. Todos debemos amarnos unos a otros, sobrellevarnos unos a otros y esperarnos los unos a los otros. No se olviden que sin importar cuál es la manera que tomemos, todos creemos en el Señor, lo amamos y le servimos. No obstante, la manera que tomemos hará una gran diferencia. Si tomamos la manera adecuada, los resultados serán grandiosos. Si tomamos la manera errada, los resultados serán mínimos y esto será un obstáculo para el Señor. Así que en lo que nos sea posible, debemos volver a la manera adecuada. Debemos esforzarnos en seguir adelante con el Señor. El Señor conoce nuestros problemas y circunstancias. Él puede ser nuestro suministro y fortaleza, y día tras día puede introducirnos en la manera adecuada. Además,
Debemos considerarnos los unos a los otros y orar unos por otros, sin críticas, menosprecio u oposición. Solo debemos amarnos, exhortarnos y apoyarnos los unos a los otros. Todos tenemos que esforzarnos juntos para hacer lo mejor que nos sea posible. The Church Life in the Lord's Recovery Today, páginas 46 y 47. Amén. Gracias, Señor Jesús.